Buen día, en esta ocasión mi compañero Javier Andrés y mi persona Juan Sebastián les hablaremos sobre la corrección de la evaluación de los diseños de sistemas electrónicos. En el primer punto nos piden calcular el valor de caso P que haga oscilar el circuito de la figura 1, teniendo en cuenta que es un OPAN ideal. Lo primero que se realizó fue abrir el circuito de alimentación positiva del OPAN. Después se analizó que la ganancia del OPAN es V out sobre T igual a caso B. Después se analizó las corrientes que entran y salen del nodo B1, llegando a que V out es igual a B1 por SCR más 1 por SCR más SCR más 1 más SCR sobre SCR más 1 por SCR. Después realizamos un divisor de tensión para calcular el valor de B sub R y digamos que B1 es igual a SCR más 1 por BR. Reemplazamos B1 en Bout, llegando a que BR sobre Bout es igual a S sobre RC sobre S cuadrado más 3RC por S más 1 sobre RC cuadrado. Después de esto sabemos que la ganancia de lazo es BR sobre T, por lo tanto tenemos que S sobre RC por K sub B sobre S cuadrado más 3RC por S más 1 sobre RC cuadrado nuestra ganancia de lazo. Podemos observar que tiene un feedback positivo, entonces para calcular el caso B en el que el circuito oscila vamos a usar la ecuación característica para lazo cerrado. Sabemos que la ecuación característica para lazo cerrado es 1 menos la ganancia de lazo igual a 0. Despejamos y llegamos a una ecuación característica de segundo orden, que es C cuadrado más 3 menos K sub B sobre RC por S más 1 sobre RC cuadrado. De aquí sacamos el valor de omega 0, que es 1 sobre RC, y de Q, que es 1 sobre 3 menos K sub B. Para que el sistema oscile, sabemos que Q debe tender a infinito. Por lo tanto, despejamos de esta parte de K sub B, llegando a que K sub B es igual a 3 menos 1 sobre Q. Y como Q tiende a infinito, un número sobre infinito es igual a 0, por lo tanto K sub B es igual a 3. Para la simulación de ese circuito lo montamos en ORCAD, y para la simulación tenemos que evaluamos en un periodo de tiempo de un segundo, y el valor de K sub B lo variamos entre 1 y 4 con un incremento de A1. Entonces pasamos a simular. Bueno, para simular tenemos para K sub B igual a 1, vemos que hay una variación entre tensiones muy bajas. Para K sub B igual a 2 vemos lo mismo, y ya para K sub B igual a 3 vemos que ya empieza a oscilar, no es la mejor manera, pero ya empieza a oscilar en tensiones de casi 1 volt, y ya para valores superiores a 3 vemos que oscila, pero ya en tensiones superiores a los kilovolts. En el segundo punto nos dicen que una amplificador operacional presenta una función de transferencia dada por la ecuación de K sub B. Nos dicen además de esto que se alimenta negativamente y presenta un beta igual a 1, K sub 0 igual a 1000, a 10.000. Nos dicen que omega z tiende a menos infinito y omega 6,6. Entonces también nos dan el dato de que en un margen de fase de 50 grados está una frecuencia omega x, y nos piden de que si el OPAN se compensa moviendo 0 omega z a omega b décimos, calculemos el margen de fase, teniendo en cuenta que omega a es el polo dominante. Para la solución de este punto ya nos dicen que tenemos un feedback negativo, además de esto sabemos que beta es igual a 1, y como omega z es igual a menos infinito, podemos despreciar este 0. Entonces llegamos a la siguiente ganancia de lazo. Entonces nos falta despejar omega b y omega x. Para el despeje de omega b utilizamos la ecuación de fase, sabiendo que el ángulo evaluado en omega x nos da un margen de fase de 50. Entonces llegamos a que omega b es igual a omega x sobre la tangente de 40. Y con la ecuación de magnitud, que sabemos que la magnitud de omega x va a ser igual a 1, entonces tenemos que omega x va a ser igual a 50,5589 gigaradianes por segundo. Ya con este valor de omega x reemplazamos el valor de omega b en valor en omega b, y tenemos que omega b es igual a 60.2538 gigaradianes. Ya con esto sabemos que omega z es igual a omega b décimos para el nuevo punto, para el nuevo margen de fase, y nos da omega z igual a 6.02538 gigaradianes. Ya con esto tenemos la nueva ecuación de ganancia de lazo. Entonces lo que hacemos para encontrar el nuevo punto de corte es que primero evaluamos en el punto de corte la ganancia de lazo, que debe ser igual a 1, teniendo que la frecuencia de corte es igual a 657,2717 gigaradianes. Nos falta despejar el desfase, que se puede calcular evaluando la frecuencia de corte de la ganancia de lazo, del ángulo de la ganancia de lazo, lo cual nos da menos 85.2868, el cual nos da una margen de fase de 94.71. Para simular este circuito utilizamos la aplicación de MATLAB, donde definimos omega en 6,6 megaradianes, omega b 60.2538 gigas, omega c 6.02538 gigas, y definimos nuestro caso B. Entonces podemos observar que nos da el mismo caso B que tenemos, y tenemos en este caso,
y analizamos las estabilidades, el margen de estabilidad, nos da que el margen de fase es igual a 94,7, cercano al allá abajo, teóricamente. Para la realización del punto 3, nos dicen que la función de transferencia de un amplificador operacional OP-AMP se puede aproximar a un sistema de segundo orden, como nos muestra en la fórmula, y nos dicen que si el amplificador se conecta como se muestra en la figura 2, tenemos que dibujar la magnitud de la ganancia de tensión del sistema en lazo cerrado en función de la frecuencia. Y nos dan que K sub B es igual a 50 volts sobre volts, omega es igual a 50 kiloradianes por segundo, omega es igual a 20 megaradianes por segundo. Tenemos las resistencias de 100 kilo ohms y la capacitancia de 100 picofarads. Para la solución de este ejercicio, lo primero que hicimos fue apagar la fuente y cortamos el circuito por la entrada negativa. Entonces tenemos que enlace directo, la ganancia Vout sobre VT es menos la ganancia del OP-AMP, que sería menos K del KB del lazo abierto. Por el lazo de realimentación hacemos un divisor de tensión para hallar BR, entonces tenemos que BR es igual a 1 sobre CC sobre R más 1 sobre CC por Vout. Despejamos y llegamos a BR sobre Vout igual a 1 sobre 1 más el CCR, donde podemos decir que omega C es igual a 1 sobre RC, que nos da 100 kiloradianes por segundo. Ahora sabemos que la ganancia de lazo es BR sobre T y nos da K sub 0 sobre 1 más S sobre omega por 1 sobre más S sobre omega B por 1 sobre más S sobre omega C, y tenemos un feedback negativo. Bueno, ahora lo que procedemos a hacer es realizar el cálculo de la ganancia de feedback, que sabemos que la ganancia, el K sub B de feedback es igual a K sub B de open loop sobre 1 más la ganancia de lazo. Entonces realizamos el despeje y llegamos a que la ganancia de feedback es igual a K sub 0 por omega A por omega B por omega C por S más omega C sobre S al cubo más omega A más omega B más omega C por S cuadrado más omega B por omega C más omega A por omega B más omega A por omega C por S más omega A por omega B por omega C por K sub 0 más 1. Después reemplazamos omega A, omega B y omega C y K sub 0 y realizamos la factorización, y entonces tenemos en el denominador un polo y una ecuación característica de segundo orden, de donde podemos despejar omega n. Despejamos omega n, que es igual a 504,8165 kiloradianes por segundo. Entonces, ya teniendo la frecuencia natural donde se encuentra el pico de resonancia, calculamos la magnitud del pico de resonancia y llegamos a que este está a 18,23 volts. Pasamos este valor a dB y tenemos que la magnitud del pico de resonancia es de 25,2157 dB. Bueno, para la simulación de este circuito usamos la herramienta MATLAB, donde tenemos omega A, omega B, omega C. Hicimos su función de transferencia y calculamos la función de transferencia en feedback. Vemos unos resultados parecidos al calculado manualmente. Vamos a hallar la ganancia en el punto de la frecuencia natural, donde se encuentra el pico, y podemos observar que nos da los 25 dB que hallamos de manera teórica.